Es periodista acreditado en la Santa Sede. José Luis, un gusto, un placer, un honor dialogar con vos y bueno, para que nos cuentes lo que el mundo está mirando allí en Roma, esta situación angustiante para todos, o para distintas religiones también, no solamente para el catolicismo, lo que significa esto. Gracias, José Luis. ¿Cómo andás? Buen día, buenas tardes allí. Hola, buenos días Ignacio, buenas tardes para nosotros aquí, buenas tardes también, buenos días también para toda la audiencia de Radio Power Max. Sí, la muerte de un papa es un acontecimiento, como decías, de relevancia global, sí, obviamente aquí no es simplemente el mundo católico que está mirando la Plaza San Pedro en este momento, es un poco todo el mundo que tiene sus ojos puestos en lo que es esta semana, desde el día lunes, cuando Francisco falleció, allí a las 7:35, en la que era su casa, en la que era su habitación, la 210 de la Casa Santa Marta, este pequeño hostal, porque no es un hotel, es un pequeño hostal, que se construyó para recibir a sacerdotes, cardenales, bueno, todas las personas que vienen al Vaticano para que tengan un lugar donde dormir. También Papa de la Gente, como algunos medios de comunicación aquí en Italia lo están nombrando, va a tener su funeral el próximo sábado a la hora 10, hora de Roma. Recordemos que son 5 horas menos en la Argentina. Este funeral que comenzó con el primer acto, digamos así, que fue cuando se lo colocó en el ataúd allí en la capilla de Santa Marta, donde tantas veces a las 7 de la mañana Francisco celebraba la misa. Y bueno, esa fue la primera etapa, únicamente para los más cercanos, para la curia sobre todo. Digamos que laicos fueron muy pocos los que fueron a visitarlo y a rendirle honores allí, entre ellos el presidente de Italia, Mattarella. Y bueno, después hoy sí se trasladó ese ataúd a la Basílica de San Pedro, a la hora 10 también de hoy, porque hoy miércoles ya está empezando el peregrinaje, podemos decir, uno de los más grandes que hemos visto aquí en Roma. Creo que se compara únicamente con el de Juan Pablo II, cuando falleció. Por la vía de la Conciliación, la cola en este momento llega hasta el río y son varios metros que tienes que caminar para poder llegar a entrar a la basílica. Es la basílica impresionante, se abrió... José Luis. Te decía que es impresionante, sí, José Luis, porque nosotros... Exactamente, nosotros estamos en una radio televisión Power Max de la ciudad de Recreo, donde estamos pasando las imágenes en vivo y ya vemos cómo la gente le da su último adiós, lo que está sucediendo ahora en este preciso instante. Hay una multitud, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, y bueno, te digo que para el día sábado se esperan más de 200.000 personas, estamos hablando de un número altísimo, porque bueno, en los actos normalmente de la Plaza San Pedro, en la plaza pueden caber 50.000, 70.000 personas máximo, y lo hemos visto muchas veces con muchos actos, pero si se alarga con pantallas gigantes, por lo general en la vía de la Conciliación, y ya está anunciado que va a ser así, la gente puede llegar hasta el río Tevere, y tal vez más allá también. Esto es lo que se espera para el día sábado por la mañana, además, obviamente, también de la presencia de al menos 170 delegaciones oficiales. Estoy hablando de jefes de gobierno, jefes de Estado, reyes, reinas, que de todas las partes del mundo van a venir a rendir honores a Francisco. Sí. El presidente Milei, Donald Trump, tenían entendido conocimiento que, es más, creo que mañana sale el vuelo de nuestro presidente argentino hacia Roma. ¿Qué legado dejó el Papa Francisco? Vos que tenés experiencia, que sabés, que estás allí en el lugar in situ. Bueno, mira, obviamente se está empezando a hablar un poquito de esto que se denomina el legado. Fue un legado en el sentido que fue un legado demostrado con hechos. El Papa de los últimos, ¿te acuerdas cómo
cuando salió allí en el balcón en el 2013 y saludó a esa plaza que estaba esperando el nombre del nuevo Papa. Él dijo, vengo de la fin del mundo, ¿sí? Vengo de la fin del mundo y bueno, y obviamente este Papa de la fin del mundo demostró durante estos 12 años de pontificado con sus hechos, no solamente con sus palabras, que él venía de la fin del mundo, pero que también venía de los últimos, en el sentido que él, digamos, puso su foco en dos argumentos, en los más pobres y en los inmigrantes. Tal vez porque, como en todos los papados, y si no, pensemos en un Pablo VI, pensemos también en lo que fue Wojtyla, Juan Pablo II, ponen en el papado mucho de lo que ellos han vivido hasta ese momento. Estamos hablando de hombres entre los 60, los 70 años, que es la edad que llegan al pontificado. Y bueno, Francisco conocía muy bien lo que era la pobreza, porque durante mucho tiempo vivió entre la pobreza. Estamos hablando obviamente de cuando era obispo, de cuando fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y también él es un hijo de inmigrantes. Entonces, ahí están los dos temas principales de su pontificado. Sí, su pontificado se basó sobre todo en estas dos cosas. Estaba leyendo y te escuchaba atentamente, José Luis, con lo que decía la humildad o la pobreza, entre comillas. Él se fue y prácticamente sin nada, económicamente o materialmente, y eso te demostraba la grandeza y lo que significa que él con hechos hizo lo que decía. Bueno, sí, y fíjate, vos estás diciendo sin nada, se fue sin nada. Y ahora vamos a hablar de cómo se fue también de esta vida terrenal, ¿sí? Él dio un testamento que lo hizo en el 2022, digamos que es un testamento que lo hizo a plena conciencia, porque estamos hablando del año 2022, donde todavía estos problemas físicos no estaban presentes. En este testamento, algo muy raro en la vida de los papas, inclusive dejó dicho que su funeral no iba a costarle €1 a el Vaticano, porque había un donador, ¿sí? Él lo llama de esa forma, un donante, dice en el texto en italiano, anónimo, que iba a pagar su sepultura. Fíjate vos, hasta en eso pensó, hasta en eso pensó el Papa. Humilde, muy precario, hasta se ve. Bueno, obviamente eso también lo cambió completamente, porque obviamente hoy veíamos las imágenes que estamos hablando del entierro, del funeral de un jefe de Estado, y obviamente como jefe de Estado no puede escapar a tantas cosas para un jefe de Estado, pero lo que él pudo elegir, lo eligió de esa forma: un ataúd de madera, simplemente, un ataúd que no está puesto en ese catafalco que hemos visto a otros papas, donde se les colocaba también al lado el báculo que representaba el poder papal, digamos, un cuerpo vestido con su ropa normal de misa, ¿sí? El color rojo para un papa es el color de luto, por eso está de ese color, pero en la tierra, ¿sí? En una pequeña tarima de madera que creo que es de lo más común que podemos encontrar. Imagino que inclusive muchos mortales como nosotros tal vez no terminemos nuestros días de esa forma, en el sentido que tendremos a lo mejor algo un poquito mejor. José Luis, él prefirió esto, sí. ¿Qué se espera, dejando un poquito de lado, que ya después lo vamos a retomar, me quedan algunas preguntitas, pero ¿qué se espera para el catolicismo el próximo sumo pontífice? Vos que estás allí, bueno, está la votación de los cardenales en 2 semanas, creo, aproximadamente, pero puede ser un papa de color. ¿Qué sabés vos? ¿Qué podés intuir? Bueno, vamos a empezar con los números. Ignacio, empecemos con los números. Son 140 cardenales los que son electores, más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos más que no pueden ser votados porque tienen, digamos, más de 80 años o ya cumplieron los 80 años. De esos 140, digamos, jóvenes, entre comillas, porque estamos hablando de hombres entre 60 y 70 años de edad, 110 fueron elegidos por Francisco como cardenales. Esto te dice que casi el 80% del colegio cardenalicio actual que elegirá al sucesor de Francisco puede estar siguiendo las mismas líneas
doctrinarias de Francisco, porque si él lo eligió, por algo los eligió. Va a ser el primer cónclave universal. ¿Qué quiero decir con esto? Estábamos acostumbrados a cónclaves donde Europa y sobre todo Italia tenía la mayor parte de representantes. Este no va a ser así. Lo pudimos ver hoy en el desfile de cardenales delante del ataúd de Francisco, las diferencias de color, las diferencias de lugares de origen, ¿sí? Y esto es lo que se va a ver representado también en el cónclave, una iglesia universal. Siempre la iglesia fue universal, pero los representantes, digamos, que llegaban a Roma no lo eran de todas partes del mundo. Él quiso que fuera así, y por eso le abrió las puertas a tantos cardenales que llegan de diferentes partes del mundo. Podemos pensar que seguramente la Iglesia no va a encontrar un papa que cambie radicalmente lo que hizo Francisco. Podemos pensar que el próximo papa va a seguir tal vez con la línea que ya Francisco abrió y que no se puede volver atrás en muchas cosas. Rompiendo protocolos, con esa llegada a la gente. Bueno, eso va a ser lo principal. Digamos que el próximo papa tiene que ser así. Tiene que ser alguien que sepa comunicar, que sepa manejar a las masas, porque desde Juan Pablo II para aquí se vio la diferencia cuando asumió un papa que no era tan cercano a la gente, ¿sí? Obviamente se vio la diferencia. No tendrá que ser un teólogo tal vez, tiene que ser una persona que tenga un contacto vivo con las personas, con los fieles, porque en muchas partes del mundo la iglesia se está vaciando. Las iglesias se están vaciando, empezando por Europa. Y esto obviamente hace que la iglesia necesite un pastor, como él los denominaba, un pastor, como Francisco denominaba, con olor a oveja, ¿sí? Porque él quería gente que conociera a los fieles. Por eso inclusive en este momento los 5 que están sonando para ser próximos papas como papábiles, digamos, pero después obviamente el cónclave puede cambiar todas las cartas una vez que se reúnan y cierran las puertas, son personas que en este momento están trabajando en diferentes lugares, con guerras, con hambre, gente que él eligió como cardenal por el trabajo que estaban haciendo. Empezando por su segundo, que es Pietro Parolin, que es el segundo en la sucesión, digamos, era el secretario de Estado de Francisco, 70 años, digamos que está perfectamente dentro de la línea de lo que podría llegar a ser un próximo papa, es italiano, pero también tenemos de la otra parte del mundo un cardenal que viene de Filipinas, Luis Antonio Tagle, también muy joven, 67 años, y también es un hombre que conoce muy bien un país donde hay miles de católicos, que nunca tuvo una influencia en Vaticano o una influencia en Roma. Digamos que hay varios nombres que están sonando, también el patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que tiene 60 años, todavía más joven, todos hombres que están trabajando, digamos, como decía él, en la trinchera, ¿sí? No son hombres de Roma, no son hombres que están dentro de los palacios romanos. Ya Francisco no era uno así. Es decir, que el cónclave puede dar otro papa de este tipo. Es decir, un papa que venga de la periferia del mundo y además que venga del contacto con la gente. Porque eso fue un poco la impronta que le dio Francisco y también lo que salió del último cónclave. Porque ya el último cónclave, cuando Francisco no era papa, el papa que fue elegido no era un italiano, no era un europeo, venía de la fin del mundo, como él mismo lo dijo. Y esto te dice también que la iglesia está cambiando también. Aparte, corregime, si no, eso no debe ser fácil, porque vos tenés que tener o nacer con ese carisma, porque eso no se puede disimular. Vos tenés que tener ese afecto para la gente, para el catolicismo, para el rebaño, como él decía. Se me hace que el que sea votado va a tener que ser realmente así, verdadero, puro en ese sentido. No se puede simular ser carismático en el sentido de ser allegado a la gente. Corregime, José Luis. Sí, por supuesto que esto fue una idea que él ya planteó con este nuevo cónclave, con las personas que van a venir. Hablando de las personas que van a venir, hoy tuvimos una sorpresa cuando vimos
a Beichú, al cardenal Beichú, que fue ex cardenal Beichú, tenemos que aclarar, ex cardenal Beichú, que fue degradado por Francisco por una cuestión de malversación de fondos. Sí, ¿va a poder votar él? No sé si recordás el caso, que obviamente tenía que ver con una vivienda, un palacio en Inglaterra que fue vendido, que nunca fue probado hacia dónde fue ese dinero, pero sí que fue degradado por Francisco y perdió su rango de cardenal. Bueno, se presentó hoy en Vaticano queriendo participar de las exequias y también del cónclave, porque según él, y obviamente esto Vaticano todavía no ha dado una palabra oficial, hasta que no se cierre la puerta no lo vamos a poder saber si va a estar dentro o fuera, pero quiere participar del cónclave. ¿Sí? Claro, fíjate vos, lo que también él en su papado trató de cortar, de extirpar, como en este momento donde el Papa ha muerto, estos poderes, porque no es que solamente es él, aquí hay un poder detrás conservador que está queriendo volver a tomar las riendas de la Iglesia, está tratando de presionar para volver a tener el poder que tuvo en su momento. No creo que lo puedan hacer, no creo que lo puedan hacer porque obviamente hay reglas que no se pueden romper en este momento, y estoy hablando en este caso de Beichú, pero el futuro de la Iglesia obviamente que va a tener que salir de esos 140 hombres que conocieron muy bien a Francisco, porque obviamente trabajaron con él, algunos de ellos inclusive ya después de ser cardenales se quedaron en Roma, porque se quedaron a trabajar con él en diferentes aspectos, están a cargo de diferentes secretarías y dicasterios de la Iglesia, pero lo conocían muy bien y sabían cómo pensaba Francisco. En ese sentido, obviamente, el próximo Papa podría ser de esa misma línea. Claro, José, nos quedamos sin tiempo, un placer haber hablado contigo, dialogado, saber, conocer, sos experto allí. ¿Cómo sigue vos estás, cómo es la vida del periodista allí? ¿Vos podés estar adentro, vas a estar afuera? ¿Cómo es la cobertura tuya? Bueno, obviamente el Vaticano tiene todo un protocolo para estos casos y obviamente tenemos un lugar asignado que bueno, a veces inclusive lo dejamos de lado porque es un poco lejos. No sé si te ubicas en la plaza, estos dos brazos que tiene de columnas del Bernini, la Plaza San Pedro, el periodismo internacional va a estar en el brazo izquierdo, o sea, mirando la basílica en el brazo izquierdo, arriba, pero te puedo asegurar que son más o menos la altura de 4 o 5 pisos donde vamos a estar. Obviamente estamos hablando de periodismo acreditado, no todos los periodistas, sino el periodismo acreditado en Vaticano. Por lo general después nos mezclamos entre la gente y estamos entre la gente porque es allí donde realmente se siente lo que la gente está viviendo y lo que muchas veces como periodistas nos gusta transmitir. José Luis, un abrazo gigante, muchísimas gracias amigo por la deferencia que has tenido con Radio Televisión Power Max de la ciudad de Recreo desde allí, desde el Vaticano, Roma. Gracias José Luis. Muy bien, gracias Ignacio, hasta la próxima, saludos a toda la audiencia. A vos en especial, saludo y abrazo gigante. José Luis de Lali es periodista acreditado en la Santa Sede, en el Vaticano, nos contó absolutamente todos los pormenores.